El contenido del derecho de autor es tal vez la parte más significativa, pues son las facultades que emergen de ese derecho de autor y son, valga la redundancia, los derechos. Estos derechos en el derecho argentino tienen dos naturalezas o dos grupos de facultades. Una, las llamadas facultades o derechos económicos o patrimoniales o derechos de explotación, que son transables, son derechos que se pueden comprar y vender en el mercado como cualquier otro producto o servicio. Son los únicos que va a poder tener, detentar y ejercer un editor o cualquier productor de un contenido. El otro grupo son los llamados derechos morales o facultades de naturaleza extrapatrimonial. Estos derechos o estas facultades no son transables, son indisponibles, no prescriben, etc. Y vamos a ver cuál es la relevancia de conocer estos derechos, aunque no puedan ser objeto de una transacción, tienen que ser representados en un contrato, porque si no estaríamos violando el derecho de autor y eso es punible, es decir, el uso de un derecho de autor no autorizado por el titular implica una infracción, en algunos casos con una sanción de naturaleza penal, por lo tanto es muy grave el no conocer el alcance de estos derechos fundamentalmente para un editor. El primer grupo, los llamados derechos económicos o patrimoniales, a su vez son de tres grandes categorías. La primera categoría y la inicial, allá la que surge, ese derecho que surge en el Estatuto de la Reina Ana en 1710, se llamó copyright, es decir, derecho de copia. Por lo tanto, el primer derecho de esta familia de derechos económicos o patrimoniales es el derecho de reproducción. Este derecho se caracteriza por conferir a quien lo adquiere la posibilidad o la autorización para hacer copias de esa obra. Es el derecho típico del editor y el derecho principal en un contrato de edición tradicional o del entorno analógico, donde se obtenía un derecho para hacer copias en papel o en cualquier soporte tangible. La característica de este derecho es que presupone la existencia de una copia tangible. ¿Y por qué requiere de esta copia? Si no hay una copia tangible, no existe o no estamos frente a un derecho de reproducción. Este derecho de reproducción cobija a su vez otros derechos que devienen de este derecho de reproducción. ¿Para qué querría un editor ejercer un derecho de reproducción si no es para reproducir, distribuir y vender las copias o ejemplares de esa obra o ese libro? Por lo tanto, el derecho de reproducción presupone siempre el derecho de distribución y el de venta de esos ejemplares. Es un derecho de naturaleza estrictamente comercial. En el devenir, este derecho trajo otro derecho que es el del alquiler o préstamo público. Estos derechos, tal como los acabo de explicar, no están representados en la ley argentina que data de 1933, pero están implícitos en la regulación del contrato de edición del artículo 37 y siguientes, en la ley 11.723, que es la que regula el derecho de autor en la Argentina. O sea, primer característica del derecho de reproducción, la existencia de un ejemplar tangible. Con este ejemplar tangible, o sea, la primera publicación, es decir, la primera reproducción de una obra en un soporte papel, implica la publicación de esa obra y la indicación de cuál va a ser el derecho que va a regir el destino de esa obra en el futuro cuando trascienda la frontera del país donde fue publicado, es decir, editado por primera vez. Este derecho tiene otra significación importante que es en los llamados mercados secundarios o mercados del libro usado. Como ustedes saben, hay un mercado del libro usado y el libro puede ser revendido. Pero si el derecho de autor es un derecho exclusivo de autorizar o prohibir, no debería quien adquiere un libro porque lo compra y lo quiere regalar o vender, debería pedirle permiso a los titulares, es decir, al autor o al editor para revender ese libro. Y la respuesta es no. El libro, quien adquiere un libro se convierte en propietario de ese soporte material, de ese libro. Por lo tanto, ese libro
la propiedad de ese libro se va a regir por el derecho de propiedad del derecho común, como comprar una silla o cualquier otro objeto tangible. El tema es que la compra de ese libro agota uno de esos derechos vinculado al derecho de reproducción, que es el derecho de distribución. No va a poder quien adquiera ese ejemplar o esa copia, no va a poder reproducirla, no puede reeditar ese libro, claro que no, pero puede revenderlo, porque el derecho de distribución de esas copias se agota con la primera venta. Y se puede revender en forma legal, por supuesto, cuantas veces quiera el propietario del ejemplar. Pasamos al segundo derecho. El segundo derecho es el derecho de comunicación pública. Este derecho no surge inicialmente allá en 1710 porque la única tecnología existente era la de la imprenta, es decir, la de la copia, la de la posibilidad de fabricar ejemplares. Cuando las técnicas de fijación de imagen y sonido evolucionan y permiten la reproducción en otro tipo de soportes, emerge la posibilidad de otro derecho, que es el derecho de comunicación pública. ¿Qué ocurre cuando una obra es exhibida en público, expuesta a disposición del público, sin que el público acceda a la obra y se lleve una copia o ejemplar de la misma? Por ejemplo, cuando vamos al teatro, vamos al cine, vamos a un recital, o vemos televisión, vemos una obra a través de radiodifusión, o hoy podríamos decir accedemos a la obra a través de Internet, sin que el miembro del público que accede a la obra pueda obtener una copia de la misma. Entonces estamos allí frente a otro derecho, que es el derecho de comunicación pública. Este derecho tradicionalmente generaba un derecho exclusivo, la facultad de que el titular autorizase esa puesta a disposición del público. Cuando llega a Internet y aparece la posibilidad de que esa obra sea distribuida por Internet mediante sistemas digitales o de redes digitales, se plantea un doble problema. Uno vinculado con el derecho que vimos con anterioridad, con el tema de la distribución en línea, la distribución online. ¿Esa distribución en línea es igual que la distribución en papel? ¿Agota ese derecho de distribución cuando el público adquiere un ejemplar de la obra? Primer interrogante que ya vamos a contestar. Y la segunda cuestión es, ¿esa comunicación pública en Internet es igual que en el entorno analógico? Es decir, ¿dónde está el público presente para que se perfeccione esa puesta a disposición? Entonces, para 1996, que se aprueban los tratados de la OMPI que regulan el derecho de autor en Internet, se resolvió que este derecho de comunicación pública se producía en Internet con la sola puesta a disposición de una obra en Internet. Es decir, aunque ningún miembro del público jamás acceda a la misma o la vean millones de personas. Es indiferente para la perfección o el ejercicio de este derecho que haya uno o millones de personas que vean esa obra. Y otra cuestión relevante es que no importa el lugar y el momento en que este miembro del público va a acceder a la obra. Por lo tanto, a partir de Internet y en el entorno digital, este derecho de comunicación pública se lo reconoce como un derecho de puesta a disposición del público, desde el lugar y en el momento que ese miembro del público decida acceder a la obra. Y esto tiene mucha importancia porque en un contenido tradicional del editor ya no va a poder disponerlo en un entorno digital, aunque sea a los fines de la distribución, sino cuenta, además del derecho de reproducción, con el derecho de comunicación pública. ¿Por qué? Porque en Internet el derecho de reproducción es mucho menos importante, o mejor dicho, nadie o en muy contadas ocasiones y circunstancias, el productor de un contenido y titular de los derechos de explotación de ese contenido va a permitir la copia, salvo en determinados contextos. Uno de ellos es para la edición científica y en condiciones que vamos a explicar luego. ¿Por qué? Porque la posibilidad de hacer una copia en Internet no es la misma que la posibilidad de hacer una copia en el entorno analógico. La copia en Internet es idéntica al original y la potencialidad de generar copia es infinita a un costo próximo al cero. Entonces, el daño que podría producir la posibilidad de autorizar una copia en Internet
destruiría la industria editorial como destruyó en su momento la industria de la música y tuvo que reciclarse en un nuevo entorno. Y el último, para concluir los derechos patrimoniales, es el derecho de transformación. Este derecho presupone permitir la modificación de la obra en cualquier forma. Es un derecho exclusivo de autorizar o prohibir y también es un derecho importante, mucho más importante en Internet que en el entorno analógico. En el entorno analógico, este derecho en un mundo editorial se circunscribía básicamente a la traducción. Digamos, la traducción era de este conjunto de derechos que permiten la modificación o transformación de la obra, el derecho central. Luego había otros derechos, también subsidiarios, pero de menor jerarquía, vinculado al derecho de traducción, que era la posibilidad de hacer síntesis, la posibilidad de fragmentar una obra en partes, en capítulos, etc. Ahora bien, en el entorno digital, este derecho pasó a ser un derecho fundamental, porque el editor, para poder llegar a todo su público, va a necesitar transformar, en primer lugar, el soporte y los lenguajes en que va a poner a disposición ese contenido del público. Y esos lenguajes implican una transformación de la obra. Y si no tiene autorización del titular, o sea, del autor o de quien haya adquirido esos derechos, no va a poder transformarla. Por lo tanto, esa obra va a ser muy difícil que la pueda comercializar a través de plataformas que la van a ofrecer por servicios de streaming o a través de todos los servicios que permiten el acceso a través de un smartphone o cualquier otra aplicación. El mundo de las aplicaciones como el futuro actual o inmediato que tiene el desarrollo de las industrias de contenido en Internet. Entonces, todo ese mundo de enorme y diversas aplicaciones, si el editor no adquirió ese derecho de transformación, y el anterior, el derecho de comunicación pública, y el anterior, el derecho de reproducción y de distribución, pues tiene las manos atadas, porque toda esa potencialidad se torna imposible frente a derechos exclusivos de autorizar o prohibir.